armando planes de vida, en los senderos del triunfo, rapeando contra la discriminación. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. La organización Mayama se ocupa de atender a niños y niñas que viven en situación de abandono, que son huérfanos o sufren marginación. En Mayama despiertan sus habilidades, previenen la violencia y logran éxito en la escuela, pero sobre todo aprenden a cumplir su propio plan de vida. Acompáñame a Jalisco para conocer a niños y niñas que están creciendo junto a esta organización. Nosotros llegamos y nos quitamos los zapatos y nos lavamos los pies, manos y cara, y después pasamos a comer y luego hacemos santuario, hacemos ejercicios y luego pasamos a las siguientes clases. El santuario es donde tú dices tu nombre, cómo te llamas, cómo te sientes y algo como por decir una meta que tú te propongas, como dar buen trato, seguir las indicaciones de los maestros, cuidar Mayama, así. Yo pienso que esto sí me sirvió mucho porque estamos en un día para disfrutarlo, un día para trabajar, para aprender más. Este es el baile de la ensalada que está de moda, que a ti te gusta. Este es el baile de la ensalada que está de moda, que a ti te gusta. Del santuario vienen los ejercicios y pues esos ejercicios te ayudan mucho porque como que eso te abre más la nariz para poder respirar más y eso como que te hace sentir más tranquilo. Es que yo antes, como mi mamá me decía, ponte a leer, y yo le juzgaba, le daba la vuelta y corría, y me agarró mi mamá y me dijo, ¿qué dice aquí? No, pues dice, no te voy a golpear, no te voy a hacer nada, pero ¿qué dice aquí? Y yo empezaba a leer, y llegaba a tres renglones. Como yo no sabía leer, como me trababa, yo aprendí aquí. Por ejemplo, si uno no se habla, ya ahí no es respetarnos y ya no nos estamos respetando porque todos no conviven y necesitamos que todos convivamos juntos iguales. Si yo a ti te respeto, tú también me podrías dar un respeto a mí y así pues nos la llevaríamos bien. Yo les diría a los papás que representaran emociones hacia sus hijos, por ejemplo, como la alegría, la felicidad, el cariño y el amor. Mi mamá siempre me dice que en todo lo que yo hago se expresa como soy y cómo me siento. Y como lo que estamos haciendo de eso de los dibujos, a mí me había dicho mi mamá un día que yo estaba coloreando, me dice, tú lo que estás haciendo está bien porque eso te ayuda a tranquilizarte y te ayuda a expresar cómo te sientes. Yo les quiero agradecer por estos momentos que ellos nos han recibido, nos han regalado, por preguntarnos cómo nos sentíamos, porque sí es importante preguntarnos cómo nos sentimos, porque algunas veces ustedes nos pueden hasta ayudar por cada emoción que sentimos adentro de nosotros. ¡Atención! Preparar la lechuga. La Academia de Música Arte en la Ciudad de México llevó a cabo un recital y más allá de que la presentación fue un éxito, quisimos saber qué es la música para las niñas y niños que participaron en el evento. Veamos la siguiente cápsula para ver qué nos contestaron. La música para mí es algo que ocupo siempre y es algo que forma parte de mí, entonces es como mi vida. Una forma en la que te puedes expresar tocando y no tienes que hablar tanto. Desarrollas un sentido, que sería tu oído, para escuchar bien y te hace sentir único y especial. Toco el violín, porque uno de los muchos géneros musicales que me gustan son la música clásica. Me gusta cantar. Por mi voz y porque me gusta cantar más que nada la ópera. Toco la batería, porque es un instrumento que acompaña la mayoría de la música.
toco la guitarra. Porque, no sé, me gusta cómo suena. Además, puedo sacar muchas canciones. Antes del recital me siento muy emocionada, pero a la vez nerviosa porque es mi primera vez. Nervioso y feliz porque voy a tocar el piano y todos me van a aplaudir. Los invito al recital de la Academia App Arte. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Carla Willock es una alpinista mexicana que ha escalado las 7 cumbres más altas del mundo. Ella, además, está muy interesada en promover el cuidado de los recursos naturales. Con ese objetivo en mente, convocó un concurso de mejora ambiental y el premio para los finalistas fue visitar la reserva La Biosfera El Triunfo, y los acompañaremos en esta aventura. Hicieron una convocatoria, el municipio y su asociación de Carla Willock nos dice que tenemos que resolver una problemática ambiental a través de un proyecto. En nuestra escuela, nuestra problemática eran las botellas de PET en el suelo y las taparroscas se entierran en la tierra. Esto evitaba que los árboles crecieran como normalmente lo hacen. Entonces decidimos empezar con el proyecto de reciclado de PET. Mi proyecto se basó en el rescate de las plantas medicinales. Nos dimos cuenta de la problemática que hay, que no todos son medicinas, no todo es doctor, sino se está olvidando una tradición y una cultura que nuestros antepasados nos están dejando. Nuestro proyecto se llama Formación de Líderes Ambientales, Reciclaje de Papel y de Material Metálico. Y encontramos las problemáticas fuertes. El material metálico que se da en la escuela en exceso, que solamente contamina, y el papel excesivo que hay en cada salón. Lo que más me ha gustado de estar en el Triunfo es la fauna, la flora. Vi el quetzal, el búho y vi unas ranas. Es algo hermoso el ver la felicidad que se vive en un bosque templado, un bosque de niebla. Los animales no están en un zoológico y te das cuenta que hay varios que están en peligro de extinción. La naturaleza nos enseña de una forma tan inconsciente pero tan profunda que es increíble. El Triunfo para mí realmente significa muchas cosas, además de poder observar la gran diversidad que existe. Significa también poder observarme, tener ese espacio para mí, para conectarme con lo que casi no nos conectamos. Es algo increíble. Significa mucho, ya que le tengo un gran amor a la naturaleza. A veces no sabemos el daño que causamos con nuestros consumos innecesarios. Veo que si aquí se puede estar limpio, también en mi comunidad se puede estar más limpio. Yo diría que persigan sus sueños, ayuden al planeta, sean quienes son, no se oculten. Vamos a resolver todas esas problemáticas que el mundo necesita que se resuelvan. Aprovechen las oportunidades que tienen. Carla nos comentaba en una junta que a quien mucho se le da, mucho se le pide, porque creo que siempre hay que tener un impulso más. ¿Cómo se vería el cielo en las noches si apagáramos todos los focos del lugar donde vivimos?
¿Y si ahora hubiera una lluvia de estrellas? ¿Podríamos observarla en las ciudades? Estas y más preguntas se hicieron los niños zacatecanos que participaron en el evento astronómico Menos focos, más estrellas, que entre otros temas promovió el uso eficiente de la energía y concientizó sobre la contaminación lumínica que hace brillar el cielo nocturno y nos impide ver en las noches a los astros del universo. Para la sección Dinos, nos llegó un video que mandaron nuestros amigos de San Antonio Miramar, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, quienes quieren mostrarnos cómo es su comunidad. Mi comunidad se llama San Antonio Miramar. Me gustaría decirle a los niños que la comunidad es pequeña, Bonita, con muchos árboles y con ríos. Me gustaría decirles que tuvieran limpio los patios, que está bonito y está lindo y jugamos y nos divertimos. Lo que me gusta en mi comunidad es que hay flores, hay árboles que dan frutos y manzanas, que tengo arroyos. Lo que me gusta de mi comunidad es jugar, mi familia, Salir al campo y ir a la escuela. no cambiaría nada mi comunidad. El hip hop es un movimiento cultural que ha dado origen a géneros musicales como el rap. Los raperos, además de expresar sus emociones, también señalan problemas sociales. Este es el caso de Sofía, una niña brasileña que rapea contra el racismo y la inequidad. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. O hip hop, ele me representa assim uma coisa que você pode dizer o que você está sentindo. Por exemplo, eu estou sofrendo racismo na escola. Você pode fazer o hip hop, uma música, né, rap, você pode fazer. Porque é bem essa questão de falar o que você está sentindo, de se expressar. Então, para vocês saberem o que é o hip hop, tem 5 elementos. O grafite, DJ, MC, break e conhecimento. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas preto que fizeram com elas. Eu canto hip hop com raga, com dancehall, então eu canto bem essas duas coisas, e é o hip hop. Falo assim bastante nas minhas músicas sobre a questão do racismo, que acontece muito. Falo a questão do preconceito, do machismo, né? Falo a questão de gênero, falo bastante sobre essas questões. Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Eu acho que é ruim as pessoas xingarem as pessoas de macaco, de neguinho, de preto, de várias coisas ruins. Eu acho que isso não é legal, porque macaco é um animal e nós não somos macacos. E outra, macaco é o racista que ainda não evoluiu para poder ser chamado de homem ou mulher. E tem pessoas que ficam assim tão indignadas que não querem mais sair do quarto, não quer mais sair de casa, não quer comer, não quer fazer nada. Então, parem. Eu preciso estudar, preciso pesquisar para conseguir fazer músicas novas. Eu passo o dia todo na escola, né? Das 7 horas às 4h20 eu tô na escola, né? Aí lá eu faço circo, skate, kart, natação. Para você fazer música, você tem que ver o que está acontecendo. Tem que estudar bastante, ler. E se você for criança, brincar bastante. Esconde-esconde, pega-pega, de polícia e ladrão, de futebol, de basquete, de vôlei, Eu gosto de brincar de tudo. Quando crescer, eu vou querer ser médica, cardiologista, jogadora de futebol, jogadora de basquete, jogadora de vôlei, modelo, atriz. Exótica não
E cantora, vou querer continuar cantando, tá? Cabelo achatado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, essa é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Y otra vez hemos llegado al final. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíanoslo a info@vientos.tv o visita nuestra página web. Y recuerda, la próxima semana estaremos de regreso con más de Vientos, noticias que vuelan.